Ya. Entonces, bueno, lo último que vimos fue espacios métricos, ¿cierto? Ya. Habíamos hablado de espacio, de la definición de espacios métricos, de espacios normados, ya, nuestra definición que está acá. Me parece que no hice los cambios. Y lo anoté en un lado y no me di cuenta. Estoy casi seguro que no hice los cambios. Ahí era Z. Ya, muy bien. Ya, hablamos de espacios normados, ¿cierto? Dije este ejercicio, no creo que lo hayan visto porque tampoco subí el documento, nadie me dijo nada. Aquí me faltó poner una R, ¿ya? Como bola cerrada. Hablamos de puntos interiores, ¿cierto? Recordar que punto interior era siempre un puntito de un conjunto en el cual podríamos tomar una bola abierta que estuviera totalmente contenida en ese conjunto. Entonces, A puntito era el conjunto de todos los puntos interiores y se llamaba el interior de A. Y obviamente el interior de A estaba contenido en A, ¿cierto? Porque estamos tomando puntos dentro de A, los cuales podamos formar una bola, ¿cierto? Y una bola que esté completamente contenida en A. ¿Ya? Bueno, en esta parte no sé si lo mencioné, pero un ejemplo de esto es un conjunto finito. Porque, ¿cómo se llama? Si tomamos un conjunto finito de puntos, ¿ya? Y tomamos una bola, tomamos cualquier bola en ese punto, alrededor de ese punto, bueno, y obviamente siendo un conjunto infinito. En esa bola siempre van a haber puntos de E que no van a estar dentro de A. ¿Ya? O sea, me explico. O sea, por ejemplo, en R2. ¿Qué pasa si tomamos R2? Tomamos un conjunto finito de puntos, ¿ya? Por ejemplo, así. Pongamos así, un conjunto finito de puntos. Entonces, tenemos, digamos, X1, X2, X3, X4 y X5, ¿cierto? Entonces, ese va a ser A. A va a ser igual a X1 hasta X5, ¿cierto? El conjunto finito. Entonces, cada vez que nosotros tomemos una bola, ¿ya? De centro, por ejemplo, X1 y un radio dado, entonces vamos a encontrar puntitos que no están dentro de A. Y por más pequeña que haga la bola, voy a seguir encontrando puntitos que no están en A. Así que no hay puntos interiores. Por lo tanto, el interior de A es vacío. Así que estamos en este caso de ahí. Ya, eso es un ejemplo más o menos simple de esa parte que creo no había considerado la clase anterior. Muy bien. Entonces, definimos lo que era un conjunto abierto, ¿cierto? ¿Ya? Y era simplemente que A es abierto si A es igual a su interior. Les había dejado como ejercicio ver que toda bola abierta es efectivamente un abierto. Se hace más o menos similar a lo que vimos al principio del curso. Ya. Y esto lo demostramos, ¿cierto? Y para un subconjunto D, entonces el interior de A es efectivamente un abierto. Ya. Ahora vamos a un teorema que es más o menos entretenido y calza con muchas de las cosas eh, que, que ya deben haber visto respecto a espacio Rn o R como tal, R2, ¿ya? Todo cumple más o menos con eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos una familia de abiertos, ¿ya? Una familia de conjuntos abiertos dentro de donde J no necesariamente sea finito, pueden tener un subíndices reales y tienen una familia de abiertos con subíndice real. Así que
ya es infinito, ni siquiera numerable, si es que le suena el término. Numerable quiere decir que se pueden contar, como los números naturales. Entonces, la unión, esta unión arbitraria, es un abierto de E. Y si el conjunto J, o sea, de los índices, es finito, 1, 2 hasta acá, entonces la intersección es un abierto de E. Entonces, por ejemplo, ¿cómo demostramos esto? Ya, ¿cómo demostramos esto? Bueno, en la parte 1 ya debemos demostrar que U sub I, perdón, la unión de los U sub I, cuando I está en J, ya está en este sistema de subíndices. Acá lo que estamos haciendo es uniendo arbitrariamente abiertos. Así que lo que hay que demostrar para que sea un conjunto abierto es efectivamente que todo punto de ahí es un punto interior. Así que lo que hay que hacer es encontrar una bola que esté completamente contenida en esta unión. Entonces, sea un X en este conjunto unión, ya lo voy a llamar, ya llamémoslo B, para no estar escribiendo acá rato. Sea X en este conjunto unión B. ¿Ya? Entonces, esto implica que X pertenece a algún U sub K. No, digamos, ya no sé, U sub J ya, sub J. Para algún J en este J grande. ¿Ya? Porque el X está en esta unión. Como X está en la unión, por definición de unión de conjuntos, debe estar en alguno de los U. Así que eso es lo que estamos asumiendo acá. Entonces el X tiene que estar en alguno de esos U. Ah, pero como este U es abierto, entonces existe un R positivo, de tal manera que la bola de radio R y de centro X está completamente contenida en O sub J. Y esto es porque qué mal escrito está todo esto. Me tienen que retar si no encuentran que está bien escrito las cosillas. Esto es porque U sub J es abierto. Es debido a que U sub J es abierto. ¿Ya? Entonces, recapitulemos para que no se pierda. Vamos a demostrar de que esta unión arbitraria es abierta. Es un conjunto abierto de E. Entonces, lo que estamos haciendo es tomando un X y vamos a demostrar que este X es un punto interior. ¿Cómo demostramos que es un punto interior? Encontrando una bola que esté completamente contenida en nuestro conjunto. Entonces, como X está en esta unión, entonces X debe estar en alguno de los U, ¿cierto? Esa es la definición de unión, que está, ¿cómo se llama? Que son todos los elementos de todos los U sub I. Así que si tenemos un elemento en esta unión, tiene que estar en alguno de los U sub I. Así que en particular vamos a tomar un J, de tal manera que este X esté en U sub J. Como U sub J es abierto, entonces existe un R, bueno, aquí debería haber puesto esto, existe un R positivo, de tal manera que la bola de centro X y radio R está completamente contenida en ese U sub J. Eso es por el argumento de que U sub J es abierto. Muy bien, como esta bola está completamente contenida en U sub J, entonces, con mayor razón, esta bola está completamente contenida en la unión de estos U sub J. Y entonces, como encontramos una bola o una vecindad de este X que está completamente contenida en la unión, eso implica que nuestro conjunto unión de los U sub J, U sub I,
Ya me veía que estaba perdido. En la unión de los Usui es abierto. Ahí demostramos de que es abierto. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Al menos yo entendí. ¿Sí? Bastante claro. Sí, profe, Ok. quedó claro. Ya, muy bien. Qué bueno. Ya, si se entendió, entonces estamos de nuevo al aire, después de esta pequeña pausa donde los chicos ya hicieron la parte 2. Así que para el compañero que a lo mejor vea esto, le puede preguntar a ellos por la parte 2. Entonces, en pocas palabras, la unión arbitraria de conjuntos abiertos resulta ser un abierto y la intersección finita de conjuntos abiertos resulta ser un abierto. Ahora la pregunta que hizo Sebastián después de terminar la demostración de la parte 2 del teorema. ¿Será que la intersección arbitraria de conjuntos abiertos siempre resulta ser un abierto? ¿Se imagina alguno? Por ejemplo, hablemos a nivel de R nomás, de los reales. Los reales con la métrica de siempre, el valor absoluto de x menos y, como números reales. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los conjuntos abiertos de los números reales? De la recta real, perdón. ¿A alguno se le ocurre cuáles son los conjuntos abiertos de la recta real? Por ejemplo, cuando no hay restricciones de que un número es menor o igual que el otro, o sea, simplemente decir mayor o mayor que, Ah, ok. Eso. ¿Y qué son esos? como ¿Intervalo? intervalos abiertos. Exactamente. Son intervalos abiertos. Los abiertos de la recta real son los intervalos abiertos. Ahora la pregunta es, ¿será que si tomo una unión arbitraria, infinita, y se las voy a dejar hasta numerable, es decir, con n, de algunos intervalitos de la forma a sub k, b sub k, ¿será que este siempre es abierto? Estamos viendo el caso más simple, con la métrica de siempre. ¿Será que esa unión arbitraria, ¿ya? ¿Es un abierto? Bueno, obviamente, casi siempre lo omito, pero obviamente es así, ¿cierto? Ya, es abierto de este. Creo que sí, porque la unión igual va a ser un intervalo abierto. La unión infinita de intervalos abiertos es abierto. Perdón. Ah, Eso habíamos dicho. sí, eso Ya habíamos dicho, demostramos sí. eso. Sí, gracias. Intersección era la cosa. Sí, demostramos eso. Intersección, perdón. No estaba probando, profe. No estaba probando. Por supuesto. Estaban Estábamos atentos. despiertos. Estaban atentos, muy bien. ¿Será que la intersección arbitraria, infinita en este caso, es un abierto de R? Un punto puede ser un abierto. Ajá. La intersección. O imagino que primero la intersección tiene que ser no así. Me imagino que el vacío no es abierto. Es una buena pregunta. ¿Eh? ¿Un punto es un abierto? Profe, antes de eso, ¿Sí? con respecto al tema del vacío, por ejemplo, para que veas, no sé si con eso es más formal o no la demostración, pero deberíamos haber iniciado diciendo que si es, tenemos que asumir que no es vacío la
la intersección cuando partimos la demostración anterior con Sebastián. Habría que haber dicho eso, porque si Sí, creo que estoy asumiendo harto. Y eso es un reto para mí. Gracias por retarme. Sí, es que yo se lo dije a Sebastián y me dijo Era como, que era muy obvio. si Pero yo no, estoy dejando las cosas obvias después de mis pruebas anteriores. ya, muy bien, pues está bien, está bien. Ese es un tirón de oreja para mí. Me disculpo. Tendríamos siempre que considerar el caso vacío y por convención, el vacío y todo el espacio son abiertos. no son abiertos. Sí, el vacío y todo O el sea que espacio si la son abiertos. intersección está vacía, o sea, si la intersección es vacía, ¿estaba lista la demostración en teoría? Exactamente. Wow. O sea, ahí teníamos dos casos y había que haber planteado que si era vacía, entonces estaba lista la demostración y ahí después Ajá, teníamos que seguir con la otra. Perfecto. sí, sí, súper bien. Todo lo que dice está correcto. Y es el tirón de oreja para mí, porque yo lo omití. Así que sí, muchas gracias por retarme así. Bueno, no un reto, pero fue una consulta. Un caso No, no, no está bien. particular. No está bien, pero para mí es un reto porque debería haberlo dicho y se me fue. Así que por convención, vacío y son abiertos. Abiertos. ¿Ya? Así que si la intersección es vacía, abierto. Ningún problema. Ya, sigamos. Entonces, la preguntita es, bueno, otra pregunta que surgió muy buena es si los puntos son abiertos. No son ciertos. ¿Será que los puntos son abiertos? No debería de ser. ¿Por qué? Porque si yo tomo el punto como el centro de una bola, eh, hay puntos en la bola que no son de punto, por muy chica que sea la bola. Exactamente. Tal cual como tomamos delante un conjunto finito, ¿cierto? Exactamente así. No son abiertos porque si yo tomo una bola de cualquier radio, hay puntos afuera. Así que no son abiertos los puntos. Es secreto. Pero, pero eso pudo haber ocurrido también con un conjunto finito de intersecciones, que se hayan intersectado solo en un punto. ¿Cómo? Ah, pero la intersección es una abierta. Esa era la gracia. La intersección finita, sí. Hasta el momento estamos seguros de que la intersección finita es abierto porque ustedes lo demostraron. Así que es abierto. Sí. La pregunta es por qué la intersección arbitraria no es abierta. ¿No? ¿No hay ideas? Aquí o sea, tomé la recta real para que imaginen números. ¿No? ¿No hay ninguna idea en la cabeza? Antes de escribir algo. Pensando cómo se verían las intersecciones. Pero Creo que ya dijo un punto importante. el del punto. Pero Ah, no veo por qué el punto no podría ocurrir también en las intersecciones finitas. eh, bueno, igual estamos hablando de espacios métricos a nivel de... Ay, que no quiero hablar de densidad, porque densidad es un concepto que ya
Ya deberíamos verlo después. En todo caso, vimos Sí, densidades, los números Sí. racionales y los irracionales en los reales. ya. De que algo saben. Ah, ya, bueno. En general estamos tomando ejemplos densos, ¿ya? Y por lo tanto, cuando hablamos de alguna bola y cosas así, em, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo lo explico? Mm. Ya, lo que pasa es que los ejemplos, todos los ejemplos que les he dado son ejemplos densos, R a la algo, ¿ya? Podría tomar perfectamente un espacio finito, X y Z, ¿ya? Y definir que cada punto es un abierto. Es decir, este es un abierto, este es un abierto, este es un abierto, las uniones son abiertas, así que el conjunto de abiertos va a ser este, S, S, y como cada uno de ellos son abiertos, las uniones también, Eso es como el conjunto de potencia. exactamente. No, Z, y Z. S y, y el propio E. Y el vacío. Y el vacío. Ah, vacío, gracias. Sí, los tirones de oreja, gracias. ¿Ya? Entonces, claramente sí, podríamos tener algunos choques con respecto a los conjuntos finitos y encontrar dónde hay, dónde hay casos donde hay encontrar casos donde efectivamente los puntos sí son abiertos. ¿Ya? Esto es una definición, o sea, con conjuntos puntuales. Pero en nuestros casos, en los ejemplos que hemos tomado para, para ver que se cumple todo esto, ¿ya? Porque tiene que ser espacios vectoriales en general. Entonces, donde cae la parte más terrible son en estos conjuntos densos. Ahí es donde están estos casos particulares donde uno se enfoca en hacer las demostraciones. En conjuntos finitos uno dice, va, hay de todo. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de que efectivamente, eh, bueno, y también tengo que corregirlo en el documento, porque siempre estuve pensando en los RLN. Eh, cuando efectivamente estas propiedades, como intersección infinita de abiertos, ya estoy tomándome los casos extremos, porque si aquí intersectamos infinitamente estos abiertos, eh, va a dar abierto, o va a dar vacío, o va a dar alguno de los puntos. Si intersecto infinitamente X, Y con XZ y con E, con X, después repito XY, XZ, XE, siempre me va a dar X. ¿Ya? Entonces la idea son los casos extremos, donde por ejemplo en los números reales o en R a la N, vimos recién que los singletons no son conjuntos abiertos. ¿Alguien iba a decir algo o no? Después me puse a pensar cómo podría, en conjuntos abiertos, intersectar un punto. Porque los, le voy a rayar aquí el esquina. ¿Sí? Eh, si yo tomo un conjunto abierto, digamos en la recta real, digamos que sea un A, B, Ujú. y después tomo algo que parta, digamos, con B, esa intersección es vacía, ¿eh? Un B, C. La Exactamente. intersección de esas dos cosas es vacía. Sí. Y si tomo un punto que esté, digamos, un punto muy cercano a B por la izquierda, digamos acá, digamos un D que esté muy cercano a B, ahí ya al menos van a haber dos puntos. Bueno, como dos.
¿cierto? O sea, no, no dos, pero bueno, si lo tomas así, con un punto muy cercano a B por la izquierda, entonces tendrías algo como esto. Tendrías nuestro intervalo A, B, ¿cierto? Y lo que estás Sí, diciendo es que estás tomando por la izquierda un puntito muy cercano a B y estás sí, tomando un intervalo D, C, sí, suponiendo que C es mayor que B también. claro, Entonces esa intersección te va a dar el intervalo D, B. sí. Lo que Igual es tú por abierto. dices, sí, lo que tú dices no estás tan perdido. El detalle está en que estás intersectando de forma finita. Entonces, ¿cómo podrías afinar tu idea? La idea del límite, ¿no? Como para llegar a un punto. Ajá. Tendría que hacer que el C también se vaya acercando al D. Y el D Eh, también, ¿o no? ya, no Y tomar, necesariamente el C. o sea, no, pero tomar como puntos, o sea, intersecciones de que hayan muchos, otras letras, que se hayan acercado hasta el B. Como, no sé Ya, cómo explicar la idea que tengo en mi cabeza. no necesariamente el C. Tómalo del que tomaste más cercano. Y que como son intersecciones, el A y el C son un poquito omitibles. Ya. ¿Qué pasa si tomo la intersección de todos los intervalos de la forma menos uno y uno partido por K? ¿Eso cuánto da? ¿Qué pasa si el K lo voy evaluando en todos los números naturales? Uno, 2, 3, 4, 5, Se va a ir 7. acercando a cero, el uno solo Ajá, acá. se va a ir acercando a cero. ¿Cuál es la intersección de todos esos intervalos? ¿Qué le dice su El menos intuición? uno, cero. Menos uno, cero. ¿Pero aquí qué pasa con el cero? ¿Se toma o no se toma? No, porque nunca va a llegar a ser. O sea, Es intersección. Veámoslo así. Tenemos el menos uno acá. Me chueca la cuestión. Tenemos el menos uno acá y tenemos el cero allá. ¿Y yo qué estoy haciendo? Estoy tomando intervalos donde aquí está abierto, donde acá también, pero por ejemplo, ya, partamos con, bueno, el uno por acá. ah, claramente Después está cerrado. un medio. Después un tercio.
y así sucesivamente. Son la intersección de todos esos intervalos. La pregunta es, ¿el cero está en esa intersección? Sí, Claro que está, exactamente. porque el cero está en todos los intervalos de esta forma. Puedes tomar cualquier número natural para el k, uno partido por ese número natural, aunque sea gigante ese número natural, el cero es menor que ese número natural. Así que el cero está. ¿Qué pasó ahí? Cerrado. Cerrado. Se cerró en el cero. Así que esa intersección no es abierta, ¿ya? Y si nos vamos al concepto de nosotros, al concepto de abierto en espacios métricos, el cero es un elemento que estamos tomando en este intervalo, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, si yo tomo una bola con centro cero y radio epsilon, o sea, estoy tomando epsilon para acá y menos epsilon para acá. Ah, pero esos puntitos que están ahí no pertenecen a este conjunto V, ya. Este conjunto V. Esos no pertenecen a nuestro conjunto V. Así que, por lo tanto, el cero no es un punto interior, porque está en el borde. No es un punto interior, porque al tomar cualquier bola de radio epsilon, por más pequeño que sea ese epsilon, no está contenido ahí, en este. Así que, por lo tanto, eh, el cero no es un punto interior. Y como el cero no es un punto interior y está en el conjunto, entonces el conjunto no es abierto. ¿Ah? Ya. Sí, ahora entendí por qué me dijo que el A y el C eran despreciables. Más o menos. Sí, sí, Es lo que yo tenía. exactamente. Exactamente. Porque lo que tenía que hacer usted era una aproximación con su idea, estaba súper bien porque decía, ah, tomemos un D cercano al B. Eso, había que tomar más D cercanos a B. Claro. Es que lo que pasa es que la idea, ahora que lo veo así, que quería hacer yo era como dejar el menos uno también dividido en K. Entonces la intersección iba a ser el puro cero. Ajá, sí. No había pensado en intervalos semiabiertos. Ujú. Estaba Está viendo bien. el puro single. También era un ejemplo. Sí. Eso también es cierto. El conjunto que contiene el cero es la intersección de todas las formas menos uno partido por K, uno partido por K. Y ya vimos que este no es abierto. Así que súper bien. Ya, nos tomamos un descansito para eh, relajarnos un poco. Ok, profe. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ya, reanudamos la grabación. Van a pensar que hoy día hice clase de una hora, reanudando la grabación. En algunos momentos ya habré explicado cosas entre medio. Ya, entonces, me está adelantando, sí, porque estábamos acá. Entonces, la pregunta es, y estamos en este teorema solamente, ¿será que la intersección arbitraria de conjuntos abiertos siempre resulta ser un abierto? Y la respuesta es no, por lo que conversamos, ¿cierto? Ya, efectivamente, la intersección de esos intervalos nos da un intervalo semiabierto. ¿Ya? Bien. Entonces, algunas notaciones que ya vimos antes van a, van a seguir manteniéndose. Por ejemplo, cuando hablamos de un abierto que contenga X, lo vamos a llamar vecindad. ¿Ya? Es una vecindad de X dentro del espacio métrico D. Y de esta manera vamos a tener la siguiente definición. Entonces, sea A un subconjunto de este espacio métrico E, X un punto de E, se dice que X es un punto de acumulación de A si toda vecindad de X que contiene este punto, perdón, toda vecindad de X contiene puntos de A.
que son distintos de este X. Es decir, son como vecindades hinchadas. En algunos libros los van a encontrar como vecindades perforadas, cosas así. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro puntito X. ¿Ya? Voy a hacer algo así, ya. No, no me gustó. Ya, sí, entonces. Ahí, ya. Entonces tenemos nuestro X, tenemos nuestro A. Entonces, la idea es que si yo tomo cualquier vecindad de X, vecindad de un abierto que contiene a X, un abierto que contiene a X, entonces esta vecindad contiene puntos de A, exceptuando el X. Eso es más o menos una vecindad pinchada, una vecindad perforada. El X no está. Si yo tomo cualquier vecindad donde el X no está, esta vecindad contiene puntos de A. Entonces, si eso ocurre para cualquier vecindad que yo tome, se dice que X es un punto de acumulación de A. Entonces, los puntos más referenciales son los del borde. Si tomo un puntito en el borde, tomo una vecindad, siempre voy a tener puntos que están dentro, ¿ya? Que no sean el X. Bueno, un ejemplo de un punto que no sea un punto de acumulación. Por ejemplo, ¿qué ocurre si, y en un caso extremo, o sea, un punto que sí esté en A, pero no sea un punto de acumulación? Por ejemplo, si tomamos el intervalo abierto, menos 1, 0, unión, el 1. ¿Ya? Entonces nuestro A va a ser igual al intervalo abierto menos 1, 0, unión, el 1. Tomamos ese conjunto del espacio métrico R. Bien, entonces el menos 1, por ejemplo, y el 0 sí son puntos de acumulación. Porque si yo tomo el 0 aquí, tomo una vecindad del 0, entonces siempre voy a tener puntitos de A en ese lado. Lo mismo ocurre con el 1, con el menos 1, ¿cierto? Tomo el menos 1, tomo una vecindad y siempre voy a tener puntitos. Pero ¿qué pasa si tomo el 1? Si tomo el 1 y hago una vecindad, voy a hacer de otro color para que no sea lo mismo que el conjunto A, tomo una vecindad aquí, ¿ya? Y no tomo el 1, entonces no intersecto a la, no tengo puntos de la. Así que este 1 no es un punto de acumulación. ¿Queda claro la idea? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper bien. Entonces el menos 1 y el 0, por ejemplo, sí son puntos de acumulación, pero el 1 no lo es, porque al tomar una vecindad encontré esa vecindad que efectivamente al intersectar con A es vacío sin tomar el 1. Muy bien. Ya, entonces, el lenguaje matemático se escribe de esta manera, ¿ya? X es un punto de acumulación de A, sí, para toda vecindad B sub X, de X, B sub X menos el X intersectado con A es distinto de vacío. Eso es lo que estábamos haciendo acá, ¿cierto? B sub X sin el X, sin el 0, ¿cierto? Intersectado con A es distinto de vacío. Muy bien. Entonces, bueno, esto ya con el ejemplo de intervalo abierto ya, eso es claro, ¿cierto? Puntos de acumulación no necesariamente están en el conjunto, ¿ya? Y al conjunto de puntos de acumulación lo vamos a llamar A'. Entonces, cada vez que hablemos de A', son los puntos de acumulación de A. Por ejemplo, en este caso, A' sería el intervalo cerrado 0,1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O no? No, que el 1 no era de acumulación. Perdón, menos 1, 0. Me estaba yendo para otro lado, gracias.
Mira, estaba pensando en menos 1, 0. Ahí sí, gracias. Menos 1, 0. Ese es el intervalo. Ahora sí. Sí, porque tampoco lo son los que están entre 0 y 1. ¿Estamos bien ahí? Sí, ya. Porque todo punto dentro del intervalo menos 1, 0 también es un punto de acumulación. Al hacer una bola abierta, tengo puntitos de A. Así que ningún problema. Ahí las gracias de esas bolas abiertas es como que no toman el centro, ¿no? Sí, exactamente. Son bolas donde no se toma el centro. ¿Qué más? No sé si otra acotación al respecto. No, creo que no. Ya. Entonces, otro ejemplo. Ya, un ejemplito que en un momento les iba a mencionar al respecto y aquí es donde va a quedar grabado algo de lo que también dije con respecto a la demostración de que esa intersección de intervalos era igual al intervalo menos 1, 0 semiabierto, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí claramente, en este ejemplo, donde L es todo R y sea 1, un medio, un tercio, y estamos hablando de todos los 1 partidos por N, ¿cierto? ¿Ya? Todos los puntos de A no son puntos de acumulación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el conjunto A'? ¿Cuáles son todos los puntos de acumulación de este conjunto? ¿No se ve? Una cosa que quería rescatar del momento que ustedes estaban discutiendo el ejercicio de las intersecciones. Si no está claro, grafiquen bolitas. No importa que el conjunto sea algo extraño, grafiquen bolitas. ¿Ya? Eso es lo que quería rescatar del momento que hicieron intersecciones. Graficaron 3 bolitas, ¿cierto? Hicieron la intersección y empezaron ahí a tirar las ideas, ¿cierto? Aquí pueden hacer algo similar. Grafiquemos la recta, ¿ya? La recta real. Tengo el 0, tengo el 1 por acá, tengo el menos 1 por acá, ¿ya? El conjunto A es el 1, el 1 medio, el 1 tercio, ¿cierto? El 1 cuarto, ¿ya? Así sucesivamente. Todos esos puntitos que están ahí son los puntos de A. Ahora yo les estoy preguntando, ¿cuáles son los puntos de acumulación de este conjunto? Del 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, así sucesivamente. ¿Este conjunto tiene algún punto de acumulación? Los de acumulación son los que yo tomo un punto, tomo la vecindad y contiene puntos de A, ¿sí? Exacto, menos el punto. Menos el punto. Entonces la pregunta es esa. Entonces miro la recta real. Obviamente no, Creo no que voy es a mirar. vacía, ¿no? ¿Vacío será? ¿Será que no tiene ningún punto de acumulación? Enfoquémonos en el intervalo 0,1, ¿cierto? Porque para allá, Ah, ¿para qué? Y para la izquierda también. Entonces, por ejemplo, el 1 es un punto de acumulación. ¿Es un punto de acumulación el 1? no, No, porque puedo tomar un radio que sea menor o medio y no hay ningún punto ahí. Muy bien, exactamente. y puedo hacer lo mismo avanzando por el tema de la densidad, pues estoy trabajando con natural. Entre dos, Exactamente. ¿Y ocurriría también con cuál?
entre un medio y un octavo también ocurriría eso. Puedo tomar un radio que sea menor a la restante de esas dos cosas. Ajá, bueno, entre un medio y un cuarto. O Ah, sea, claro. un tercio, perdón, un tercio. Sí. Entre un medio y un tercio. Porque en un octavo está un poquito más allá, así que sí tomaría. Entre un medio y un tercio también ocurriría lo mismo, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Ya? Cada punto de la forma 1 partido por n no es un punto de acumulación, porque tomo un radio que sea hacia el más cercano, 1 partido por n más 1, y estoy fuera. Estoy fuera de los puntos de A. ¿Ya? Ya, pues entonces estuvimos viendo que los puntos no hay puntos de acumulación acá, ya, de todas maneras, y el 0. Porque ya vimos que puntos de acá no son puntos de acumulación, por la densidad, ¿cierto? Porque puedo tomar intervalos pequeñitos. Ahora la pregunta es, ¿el 0 es un punto de acumulación? Sí. ¿Mm? El cero no pertenece No pertenece a a la. ese conjunto. Exactamente. Vamos a hacer un zoom en el 0. Supongamos que ahí está el 0. ¿Ya? Si yo tomo una vecindad del 0 para cualquier epsilon que yo tome, ¿será posible encontrar un punto de A por ahí? Claro, por más zoom que le haga, por decirlo así, siempre voy a encontrar un 1 partido en n. Uno partido en epsilon. Muy bien, pues. No, 1 partido por epsilon no, en este caso no me sirve, ¿No? porque el epsilon puede ser cualquier real. O sea, la idea de que este epsilon sea cualquiera, porque lo que estamos haciendo es tomando cualquier vecindad. Recuerden que es para toda vecindad. Toda vecindad. Entonces, este epsilon puede ser cualquier número real. Aquí las vecindades son todas intervalos abiertos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cualquier vecindad que yo tome, o sea, pasadito un epsilon para acá, bueno, y obviamente como son vecindades y son abiertos ¿cómo se llama? Digamos, ya, de esa forma. Como son abiertos de R, entonces no necesariamente son bolas. ¿Ya? Luego más adelante voy a ver que efectivamente da lo mismo. Pero ya, como me estoy adelantando, ¿ya? Cualquier abierto que yo tome de esta manera, puedo encontrar aquí un 1 partido por n. Entonces, ¿por qué no puedo tomar 1 partido por epsilon? Porque el epsilon puede ser un irracional, entonces no estaría dentro del conjunto. Incluso 1 partido por epsilon podría ser un número gigante. Porque como estamos cercanos al 0, el 1 partido por Claro. epsilon se va a disparar, ¿cierto? Entonces, el argumento es de densidad, como dice María Loreto, puedo encontrar un 1 partido por n entre epsilon por el hecho de que el mismo argumento que vimos delante. Los naturales no son acotados. Así que si tomo 1 partido por epsilon, puedo encontrar un natural mayor que ese, y por lo tanto, 1 partido por ese natural va a ser menor que epsilon, y así lo encontré. Aquí existe un 1 partido por n, y ese 1 partido por n está dentro de A. Ese 1 partido por n efectivamente está allá adentro. Y por lo tanto, el único punto de acumulación de este conjunto es el 0. Y se dan cuenta que tenemos dos casos extremos. Delante, el conjunto de puntos de acumulación era el intervalo cerrado menos 1, 0. ¿Cierto? O sea, tenía un poco que ver con A, en el sentido de que A era el intervalo cerrado, perdón, el intervalo abierto menos 1, 0, unión el 1. Pero en los puntos de acumulación, el 1 no estaba, pero sí el intervalo completo que estaba definido sí estaba, y además sus bordes también. Pero en este caso, es como todo lo contrario.
como todo lo contrario, porque aquí tenemos un conjunto infinito de puntitos de A, pero los puntos de acumulación solamente eran el 0. Nada más, no había más. Entonces ahí es donde vemos que puede ser cualquier cosa el conjunto de puntos de acumulación. ¿Queda claro? ¿Se entiende la idea, las comparaciones? Sí, por lo menos para mí sí. Realmente ¿Sí? está muy ligado con el tema de la densidad Sí, de los naturales. Está es- como que todo tiene que ver con eso. exactamente. Esto parece más análisis que cálculo, ¿ah? Pero es parte de lo que está detrás de todo lo que vimos en RN. Y bueno, obviamente el objetivo de aquí es llegar al límite en espacio, en espacios métricos. Ya, esa es la idea. También por lo mismo estamos hablando de esto. Ya. Y entonces, para terminar, para liberarlos, tenemos la siguiente proposición. Y es lo que estábamos ocupando antes. Que si tenemos un punto de acumulación, eh, es equivalente a decir que toda bola alrededor de ese punto, sin tomar el punto, pero ¿por qué? Ay, siempre lo mismo. Que toda bola alrededor de ese punto, de un radio R, ¿cierto? Intersectado con A es distinto vacío, es equivalente a decir que toda vecindad que contiene a X intersectado con el conjunto es distinto vacío. Esto es más o menos sencillo de demostrar, ¿eh? O sea, por ejemplo, bueno, la parte más difícil es el entonces, ¿cierto? O sea, si tengo un puntito X, ¿ya? Un puntito X, de tal manera que si yo tomo cualquier bola, eh, bueno, si te tomo un radio cualquiera mayor que 0, ¿ya? Entonces una bola de ese radio, intersectada con A, ¿ya? Es distinto de vacío, ocurre eso que está ahí. Entonces, eh, para demostrar que es punto de acumulación, yo digo, sea nuestro X, ¿cierto? Nuestro X, y sea B sub X una vecindad de X. Como B sub X es una vecindad de X, entonces X es un punto interior. Y como X es un punto interior de una vecindad, y las vecindades son abiertos, entonces existe un R positivo, de tal manera que la bola de radio R y centro X está completamente contenida en B sub X. Y por lo tanto, la bola de centro X y radio R menos el X está contenida en B sub X menos el X. Y esto intersectado con A, perdón, al revés. Y la bola intersectado con A es distinto de vacío porque es para todo R. El enunciado es para todo R. Así que esto es distinto de vacío. Y por lo tanto, tengo algo contenido en esta vecindad distinto de vacío. Y eso implica que la vecindad intersectado con el A también es distinto de vacío. Y como la vecindad era arbitraria, se tiene que X es un punto de acumulación, porque lo demostramos para toda vecindad. Entonces, esa es la manera correcta de demostrar que efectivamente tomar vecindades arbitrarias alrededor de un X, intersectado con A, distinto de vacío y por lo tanto punto de acumulación, es lo mismo que tomar bolas. Por eso que antes tomaba de manera tan natural, tenemos una bolita menos epsilon epsilon alrededor del cero y cualquiera que ocurra eso, existe un puntito adentro, ¿cierto? ¿Ya? Así que era distinto de vacío la intersección con el A. ¿Se entendió la idea? Creo que sí. ¿Sí? Muy bien, no hay preguntas entre medio. A veces si tienen preguntitas en un paso, cosas así, pregunten nomás y repetimos, no hay problema.
Y efectivamente el teorema es para eso, porque las vecindades como tales pueden ser cualquier cosa deforme, cualquier cosa que no entiendo. ¿Ya? Este B sub X podría ser cualquier cosa abierta. Pero con las bolas ya tenemos una definición más clara, porque las bolas son todos los puntos que tienen distancia menor que R con respecto al X. Entonces ya tenemos definida una propiedad para los puntos que están dentro de la bola. En cambio, para las vecindades no, puede ser cualquier cosa. Y bueno, al revés, al revés es obvio. Si los puntos de acumulación tienen esta intersección con cualquier vecindad, en particular las bolas son vecindades, así que lo cumplen de inmediato. ¿Ya? Por eso es trivialmente cierto, porque las bolas ya son vecindades. Muy bien. Ya, les dejo como tareita este teorema. Se da que es un punto de acumulación de un conjunto A. Si ves una vecindad de X, el conjunto B menos X intersectado con A contiene infinitos puntos. Es un hecho. Si existen puntos de acumulación en este espacio, entonces ya tiene infinitos puntos. Muy bien. ¿Lo dejamos hasta aquí entonces? No sé si tienen alguna pregunta respecto a la clase. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Por qué no? ¿No? Ya, muy bien. Entonces no hay preguntas hasta aquí. Bueno. Permítanme. Ya voy a